Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un material que a primera vista la verdad es que podría engañar a cualquiera. Sí, totalmente. Se titula Tres bosques, un cuento para Santiago. Y por fuera aparece pues lo que dice el título, un cuento para niños. Con sus animalitos que hablan, el bosque encantado, lo típico. Exacto. Pero lo abres y te das cuenta de que es un caballo de Troya en toda regla. Dentro de esta fábula, se esconde una de las guías más lúcidas que hemos encontrado para navegar este caos de información en el que vivimos. Sí. Así que nuestra misión hoy es esa, desarmar la historia, desentrañar las metáforas y sacar de ahí un arsenal de herramientas para el pensamiento crítico. Es que la genialidad del enfoque es precisamente esa, ¿no? Usar una alegoría para hablar de algo tan abstracto y a veces tan denso como la desinformación. Claro. Tú intentas explicar la alfabetización mediática con, qué sé yo, un PowerPoint y a los 5 minutos has perdido a la mitad de la gente. Sin duda. Pero lo cuentas a través de un triceratops guardián y una tortuga sabia, y de repente esos conceptos se vuelven algo tangible, algo que puedes recordar. Y la idea central que plantea, la del bosque tejido, como un ecosistema donde, todo está conectado. Es que es un espejo, un espejo perfecto de nuestra realidad digital, ¿no? Totalmente. Donde un tweet, un post, un rumor puede afectar a toda la red en cuestión de segundos. Pues mira, en lugar de empezar por los héroes, yo creo que deberíamos empezar por el villano de la historia, porque es increíblemente reconocible. El cuento lo llama la NIBL, y es un acrónimo que describe a la perfección el estado mental que, creo yo, nos genera la sobrecarga informativa. Es que es una metáfora potentísima la de la niebla. Sí. Porque, la niebla no te ataca de frente, no es un monstruo que ruge. No, claro. Simplemente lo envuelve todo, te reduce la visibilidad, confunde las distancias y al final te hace dudar de tu propio sentido de la orientación. Y el acrónimo que usa el libro es tremendo. Narrativas que confunden, información mezclada. Emociones manipuladas, bullicio constante. Llamativos sin sustancia. Y alarmas falsas. Vamos, es que es una descripción clínica de hacer scroll a medianoche. Totalmente. Es ese bombardeo de noticias contradictorias, memes virales, titulares que buscan el clic. Y debates furiosos que te dejan agotado y sin saber qué pensar. Exacto. Lo importante es eso, no es que te hayan convencido de una mentira concreta, es que te han dejado en un estado en el que ya no puedes pensar con claridad. El objetivo no es adoctrinar, es paralizar. Justo. Y esta niebla no aparece por arte de magia. El cuento introduce a sus agentes, los zorros de 1000 colores. Ajá. Y su estrategia es brillante y perversa a la vez. No venden una única gran mentira, sino que les susurran a cada animal del bosque exactamente lo que su ego o su miedo quiere oír. Claro. Al oso le prometen más poder, al conejo le ofrecen atajos para encontrar tesoros. A la ardilla le señalan un chivo expiatorio para sus problemas. Fragmentan la conversación, crean 1000 realidades paralelas para que sea imposible encontrar un terreno común. Y el cuento va un paso más allá. Les da una identidad. Dice que estos zorros son en realidad COREOS, que significa criaturas operando recursos de empresas ocultas silenciosas. Y este es un punto, yo creo, crucial. La desinformación raramente es un fenómeno espontáneo. A menudo, detrás de todo ese caos, hay intereses muy concretos. Sí. El cuento los vincula, de forma bastante directa, a lo que llama vendedores de trampas, que podríamos interpretar como... La industria armamentística. O vendedores de comida envenenada, que apunta a la industria alimentaria de baja calidad. Y vendedores de pociones mágicas falsas, que, podría señalar a ciertas farmacéuticas. Nos recuerda que gran parte de la niebla tiene un objetivo comercial. Generar un problema para luego venderte la falsa solución. Exacto. Y para que todo esto funcione, para que la niebla se espese, los zorros usan 2 tácticas gemelas, que el cuento también define con acrónimos, claro. Que son PRISA y MEDO. La prisa es la presión para una reacción inmediata y sin análisis. Es ese comparte antes de que lo borren, esa sensación de urgencia artificial. Que anule el pensamiento reflexivo, totalmente. Y el miedo, manipulación emocional, información incompleta, exageración del peligro, división del rebaño y olvido de la razón. Son el motor de la niebla.
Te secuestran el sistema límbico para que reacciones desde el pánico o la ira, no desde la razón. Justo eso. Vale. El panorama que pinta es desolador y, sinceramente, muy familiar. Un bosque ahogado en una niebla de confusión, sembrada por agentes con intereses ocultos que nos manipulan con prisa y miedo. Sí. Ante esto, ¿qué propone el cuento? ¿Por dónde empezamos a despejar el camino? Pues empieza por la base de todo, por el guardián del bosque, un pequeño triceratops llamado Tritón. ¿Con sus 3 cuernos? Exacto. Y estos 3 cuernos no son un arma, son un sistema de filtros. El cuerno de oro detecta la verdad, el de plata reconoce la belleza y el de cristal siente la bondad. Esto me parece fundamental, porque nuestra respuesta a la desinformación suele centrarse solo en el primer cuerno, en la verdad, el fact-checking, ¿no? Sí, ¿es esto cierto o falso? Pero el cuento nos dice que con eso no basta. No, no basta en absoluto. Una noticia puede ser técnicamente cierta, factual, pero estar presentada de una forma fea, morbosa, que solo busca destruir. Claro. O puede ser cierta, pero no ser buena. Es decir, su difusión puede causar más daño que bien. Puede romper la cohesión social sin aportar nada valioso. Entonces, el modelo de Tritón es como un filtro ético completo. Eso es. Antes de consumir o compartir algo, las 3 preguntas. ¿Es verdad? ¿Es bello? O sea, constructivo. Y ¿es bueno? ¿Es beneficioso para la comunidad? ¿Me gusta? Es una buena filosofía de base. Pero en el día a día, frente a un titular que te hace hervir la sangre, pues necesitas algo más práctico, un protocolo. Y el cuento también lo ofrece. Tritón crea una especie de escuela donde enseña un método llamado CLARO. ¿Otro acrónimo? Otro más. Y este es probablemente el más útil de todo el libro para llevarse puesto. Es un checklist mental muy sencillo. A ver. C de conocer la fuente. ¿Quién dice esto y por qué? L de leer las intenciones. ¿Qué busca provocar en mí este mensaje? A de analizar las emociones. ¿Qué estoy sintiendo ahora? Ira, miedo. Vale. R de reflexionar con calma. Y finalmente, O de obrar con sabiduría. Decidir si hacer algo, compartirlo o simplemente dejarlo pasar. La verdad es que cuando leí por primera vez sobre todos estos métodos, sobre la calma y la reflexión, mi primera reacción, un poco cínica, fue ¿y quién tiene tiempo para eso? Claro. El mundo digital está diseñado para la reacción inmediata. Y esa es precisamente la trampa. El cuento lo sabe y por eso ofrece un antídoto inmediato para esa prisa que nos imponen los zorros. ¿Cuál? Es casi insultantemente simple. La respiración de los 3 tiempos. Inhala, recibiendo la información, sostén, procesándola sin reaccionar, y exhala, decidiendo qué hacer. Una pausa de 3 segundos. Exacto, es mindfulness aplicado al consumo de medios. Esa pequeña pausa es el cortocircuito que rompe el secuestro emocional. Es el espacio donde decides si aplicas el método claro o te dejas llevar. Es recuperar la soberanía sobre tu propia atención. Y para que esto funcione, no solo está Tritón ni su lógica. El cuento presenta un equipo completo. Sí, está el águila sabia, que es la capacidad de ver el panorama general, el contexto. Hachi, el perrito que representa la intuición, ¿no? Su cola deja de moverse cuando algo huele mal. Eso es. Y la abuela tortuga, que es la personificación de la paciencia, del slow thinking. Lo interesante es que no se presentan como personajes separados, sino como... Facultades que tenemos todos. Exacto. Para que el método claro funcione, necesitas activar tu propia águila interior para ver el contexto, escuchar a tu Hachi interior para calibrar la intención emocional y, sobre todo, tener la paciencia de la tortuga. Eso, para no caer en la reacción inmediata. No es una lista de herramientas, es un ecosistema mental completo. Claro, pero aquí viene una de las ideas que más me impactó del texto. Toda esta defensa parece muy individual. Depende de que cada animalito del bosque se convierta en un experto en pensamiento crítico. Y eso, siendo realistas, es muy difícil. Casi imposible. El cuento lo reconoce, y por eso da un giro y nos dice que la defensa más poderosa no es la individual, sino la colectiva. Y aquí introduce a las abejas. Y su sistema PANAL. Protección mutua, alimento compartido, navegación grupal, alerta temprana y lazos fuertes. La inteligencia colectiva. Ahí está. Esto cambia el foco de la responsabilidad.
Ya no se trata solo de que tú tienes que ser más listo que los zorros. Se trata de que la comunidad, el tejido, sea lo bastante sano. Sano y fuerte para que los zorros no encuentren por dónde entrar. Una persona sola puede ser engañada, pero una comunidad con lazos de confianza que practica la navegación grupal, Y tiene sistemas de alerta temprana. oye, he visto esto, me parece sospechoso, ¿qué opináis? Es un filtro infinitamente más robusto. Las abejas, nos dice el texto, son expertas en detectar trampas, que describe como caballos de madera. Sí, esas soluciones o regalos que parecen maravillosos por fuera, pero que esconden un problema. Pienso en tecnologías que se venden como progreso y acaban generando adicción, o en, movimientos políticos que prometen soluciones fáciles a problemas complejos. Un individuo puede caer, pero una comunidad que lo debate, que lo analiza desde múltiples ángulos, tiene más posibilidades de ver el truco. Eleva el debate de la autodefensa a la resiliencia comunitaria. La salud del ecosistema entero es la mejor arma. Y eso los lleva a la solución final del cuento. Cuando los animales preguntan cómo protegerse de la niebla, no les dicen que construyan un muro para aislarse. Que además es imposible en un mundo interconectado. Claro. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo gana el bosque? La solución es construir algo que llaman una casa de integridad tensional. Un tejido vivo. Que no es una fortaleza rígida. Para nada. Es una estructura flexible, como una tela de araña, que puede recibir los golpes del viento y la lluvia, o sea, la desinformación, sin romperse. Una estructura que se mantiene unida por la tensión de sus hilos y que siempre se reorienta hacia la luz. Hacia la luz, que son los 3 principios de Tridón: verdad, belleza y bondad. No se trata de resistir, se trata de ser resiliente. Y todo esto culmina en la comprensión del principio supremo que rige el bosque, que, como no, es el último gran acrónimo: AMOR. Se ríe. Armonía, mutualidad, orden consciente y responsabilidad compartida. Pero es clave entender qué significa amor en este contexto, ¿no? No es solo el sentimiento, no, para nada. El cuento lo define en su ley del tejido viviente. Dice, la salud es orden, y el orden más alto es el amor. El amor no es solo sentimiento, es la inteligencia que organiza el universo. O sea, el amor como un principio físico de coherencia. Exacto. Es la fuerza que hace que las partes de un sistema trabajen juntas en armonía. Es la antítesis directa del caos, de la fragmentación, de la división que siembra la niebla. Por lo tanto, la victoria no consiste en cazar y eliminar a todos los zorros, No. sino en hacer que el bosque esté tan sano, tan ordenado y tan conectado, Exacto. que la manipulación y la mentira ya no encuentren dónde agarrarse. Pierden su poder. Rebotan en un sistema coherente. La mejor defensa contra el desorden no es luchar contra cada manifestación del caos. Sino cultivar un orden superior. Justo eso. Entonces, si tuviéramos que destilarlo todo, 3 bosques es un manual que nos da un lenguaje para entender el caos informativo, la niebla, los zorros y un conjunto de herramientas para navegarlo. Ujú. Desde la filosofía de los 3 cuernos de Tritón hasta el checklist práctico CLARO o la pausa de la respiración. Pero al final, el mensaje más profundo es que la verdadera fortaleza reside en el tejido. En la comunidad y en la consciencia de que todos poseemos esas herramientas de serie. Claro. La capacidad de buscar la verdad, de apreciar lo que construye y de elegir lo que es bueno para todos. No son poderes mágicos, son facultades humanas que, como un músculo, se pueden entrenar. El cuento es, en el fondo, un programa de entrenamiento. Un programa de entrenamiento para ser navegantes más sabios en nuestro propio bosque digital. Precisamente. Y para dejar a quien nos escucha con una última reflexión, el cuento termina con un acertijo que Tritón le plantea a Santi, el niño para el que se escribe la historia. A ver, Soy más fuerte que una torre de piedra, pero más flexible que el viento. Cuanto más me divides, más me multiplico. Cuanto más me das, más tengo. ¿Qué soy? el texto deja la respuesta abierta, pero sugiere que podría ser la verdad, el conocimiento o el propio tejido comunitario. Y la última frase del libro es, la paz se construye en lo cotidiano. Cada elección que haces es un nudo en el gran tejido de la vida. Qué bueno. Así que la pregunta para llevarse no es cómo vamos a arreglar el mundo, sino una mucho más pequeña y poderosa. ¿Qué pequeño nudo, con una sola elección consciente, podemos tejer hoy para fortalecer nuestro propio bosque tejido?